Vale, buenas a todos. Vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer la deducción de la fórmula del periodo y de la frecuencia angular del péndulo simple, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cómo es el péndulo simple? Pues es una masa colgada del techo, ¿de acuerdo? Que por un cordel, por una cuerda, una cadena, lo que sea. Entonces, que la colgamos del techo y la separamos de su punto de equilibrio. Si la separamos del punto de equilibrio, ¿qué va a hacer? Pues la gravedad va a tirar de ella y va a empezar un movimiento de péndulo. ¿De acuerdo? Si no hay pérdidas energéticas, pues este movimiento pues debería seguir hasta el infinito. No es así porque roce con el aire y aquí en el engranaje, o sea, en la sujeción al techo, pues se pierde por el roce y demás. Pero bueno, esa es la teoría, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Lo importante es deducir de aquí el periodo del péndulo. Antes de ver esta deducción, es interesante que hayáis visto el problema que colgué del movimiento en una circunferencia vertical, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener que trasladar todo el movimiento y el estudio dinámico a coordenadas intrínsecas. Bien, entonces, bueno, partimos de una pelotita de masa m, un péndulo de longitud L, esta longitud llega hasta aquí, llega hasta abajo. Entonces, si yo lo elevo, el péndulo pues volverá a oscilar hasta aquí, más o menos, aquí una longitud L y seguirá. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer, vamos a hacer el estudio dinámico, esta foto, para no complicarnos mucho con historias de signos y demás, vamos a hacer el siguiente tratamiento, que es que la masa está aquí abajo, está haciendo el movimiento y justo acaba de llegar a la amplitud máxima y aquí le hacemos la foto, ¿vale? Venía, entonces justo viene por aquí y se para, justo en ese momento, ¿vale? Ahora os explicaré por qué tenemos que hacer esa consideración un poco ñapas, pero es lo que hay. Vale, suponemos que aquí este es el ángulo Z. Entonces vamos a ver, ¿qué fuerzas están actuando ahora mismo sobre esta masa? Pues está actuando el peso y está actuando una tensión. ¿De acuerdo? Entonces, este peso se puede descomponer en una componente normal y en una componente tangencial. ¿De acuerdo? La que nos interesa va a ser la componente tangencial. Entonces vamos a ver el sumatorio de fuerzas en la componente tangencial es que tenemos un peso en la componente tangencial. Vamos a ver esta descomposición, este peso, ¿vale? Si este ángulo es z, este ángulo de aquí también es z. Entonces el ángulo entre el peso y la componente normal es z, por tanto puedo descomponer y decir que la componente tangencial del peso es el peso por... A ver, un momento que voy a poner el flexo para que no me haga sombra la mano. Vale. Puedo decir que el peso tangencial será el peso por el seno de este ángulo, que es el mismo que este de aquí arriba. ¿Vale? Bien. Ahora, el peso es masa por gravedad. Perdón. Masa por gravedad por el seno de este ángulo, ¿vale? Que forman la longitud L de la cuerda, la máxima separación, con la parte con la vertical, con el momento del equilibrio. Vale. Bien, esto por aquí. Y por aquí tenemos que el sumatorio de fuerzas en la componente tangencial, que es el peso, esto es igual a masa por aceleración. ¿Vale? ¿Por qué? Porque veníamos del centro, veníamos separándonos hasta, o sea, moviéndose el péndulo hasta la separación máxima, y en ese punto el peso está ejerciendo una fuerza, o sea, está frenando el movimiento pendular. Por tanto, como está frenando, como no está quieto, como no es una situación de equilibrio, pues es igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? La segunda ley de Newton. Vale, por la segunda ley de Newton sería esta de aquí.
y el peso, como es la fuerza que hay, pues toda ella será igual a masa por aceleración, porque toda la resultante es el peso en la componente tangencial. Vale, partiendo de ahí, ¿qué signo tiene el peso en este caso especial en el que venía de aquí, el peso está frenando hasta justo el punto final? El peso en la componente tangencial lleva signo negativo, ¿vale? Porque esto ya lo hemos comentado, en la componente tangencial, si una aceleración, una velocidad, una fuerza, si se opone al movimiento, pues lleva signo negativo, así que esto es menos masa por aceleración, ¿vale? Tangencial sería con el vector unitario tau. Vale, entonces puedo igualar a que el peso será por tanto menos masa por gravedad por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Esto es igual a menos masa por aceleración. Los signos negativos se me van, las masas se me van. Perdón, los signos negativos no, este no tiene que estar aquí. Vale. Este se queda aquí, entonces llego a que la aceleración es menos la gravedad por el seno del ángulo que forma. Vale. Esto por un lado. Yo tengo la expresión de la aceleración que está frenando, bueno, que está regiendo este movimiento del péndulo. Vale. Ahora tenemos que hacer una consideración, que no es una consideración pequeña, es bastante suponer, que es que L es mucho mayor que el movimiento que hace, ¿vale? Que el péndulo es muy largo. ¿Por qué? Porque para la escala de L, este ángulo, si suponemos que L es muy grande, este ángulo será muy pequeño y podremos hacer la siguiente consideración, que es que esta X, esta distancia X y esta distancia son prácticamente iguales. ¿Vale? En el libro pone que esta distancia es S, camino recorrido, recordad, y X, pues la componente X cartesiana, y estas dos suponemos que son iguales, ¿vale? Si estas dos son iguales, que es un suponer para el caso que L sea mucho mayor que X y que estos ángulos sean muy pequeños, entonces podemos suponer que el seno del ángulo, que es X partido L, lo podemos igualar a S partido L. ¿Por qué? Porque X y S estamos suponiendo que son iguales. Así que lo sustituyo aquí y llego a que la aceleración es menos la gravedad por S partido por L. ¿Vale? Entonces, S es lo mismo que X menos la gravedad de X partido por L. Vale. ¿Y qué hago a partir de aquí? Pues si estoy considerando que S y X son iguales, puedo considerar que esta masa se mueve en el mismo plano, que no hace este arco, sino que se mueve, y entonces lo que obtendría sería un movimiento armónico simple, porque se está moviendo siempre en la misma recta. Entonces, aproximamos el movimiento pendular a un movimiento armónico simple, y en el movimiento armónico simple recordad que la aceleración había una expresión que me relacionaba con la elongación, que era menos omega al cuadrado por x. ¿Vale? Esta aceleración y esta son iguales, es la misma aceleración, es la aceleración del movimiento pendular. Entonces lo puedo igualar a que menos gx partido L es igual a menos omega al cuadrado x. ¿Vale? Ahora sí, los menos se me van, las x se me van, y llego a que omega es la raíz cuadrada de g partido por L. ¿Vale? Si omega es la raíz cuadrada de g partido por L, pues entonces el periodo, recordad que la relación entre omega y el periodo es que el periodo es 2pi partido omega. Vale, a ver, que lo coloco así para que se vea mejor. 2pi partido omega, así que el periodo será 2pi por la inversa de todo esto, que es raíz cuadrada de L partido por G. Muy bien. Y este es
el periodo de un péndulo. ¿Qué nos importa aquí? Fijaos que para unos péndulos en los que esta longitud L... espera, que se me mueve todo el cacharro. Esta longitud L es muy grande respecto de la oscilación, no nos importa la masa del péndulo, ¿vale? Lo único que nos importa es la longitud del mismo. Es decir, todos los péndulos con la misma longitud, da igual la masa que yo ponga al final del cordón, todos los péndulos con la misma longitud van a tener el mismo periodo. A ver, consideraciones. No me quedo muy contento con la explicación del signo menos. Es como lo argumenta el libro, pero realmente si yo en vez de considerar que venía desde la izquierda, considero que voy desde derecha a izquierda, entonces el peso ya tendría que ponerle signo positivo, ¿verdad? Y sin embargo, la aceleración, ¿por qué hemos insistido en que ponerle al peso el signo negativo? Para que luego, cuando lo vaya a hacer la consideración de la aceleración del movimiento armónico simple, los dos signos me casen y se me puedan ir y no tenga una raíz cuadrada de un número negativo, ¿vale? ¿Qué pasaría si en vez de hacer la consideración de que el péndulo va de izquierda a derecha y entonces el peso es negativo, sino que va de derecha a izquierda y entonces el peso es positivo, porque es la componente tangencial que va a favor del movimiento? Pues entonces ya nos hacemos un lío, no nos casan los signos, pero bueno, la deducción que hace el libro la hace de esta manera. Tampoco voy yo a corregirle, pero es verdad que aquí tenemos que tener en cuenta que estamos mezclando sistemas de coordenadas. Por un lado estamos mezclando un sistema de coordenadas cartesiano, aquí con el movimiento x del movimiento armónico simple, y por otro lado estamos mezclando el sistema de coordenadas de coordenadas intrínsecas. Vale, si os habéis quedado conformes con la demostración, todo lo que acabo de decir, una vez ya visto la formulita del periodo, lo ignoráis, y si no os habéis quedado conformes, os habéis dado cuenta de ese detalle, pues nada, esa es la explicación, ¿de acuerdo? Muy bien, espero haber ayudado.